Tiempo ocular. Empezaremos con enfoque ocular, EF. Es el elemento básico visual y mental de mirar hacia un objeto el tiempo suficiente para determinar una característica fácilmente visible. El enfoque ocular es un elemento tanto visual como mental. Comprende el tiempo para el enfoque físico de los ojos y además el tiempo para tomar una decisión sencilla basado en lo que vea el ojo. Consideraciones del enfoque ocular. El enfoque ocular es una vacilación mediante los ojos están examinando algún detalle y transfiriendo una imagen mental al cerebro. La línea de visión no varía durante el enfoque ocular. El enfoque ocular solo es un movimiento limitante cuando los ojos necesitan identificar la característica antes de empezar el siguiente movimiento con las manos. El enfoque ocular no es el control normal ejercido en los alcanzar, mover, posicionar, coger y en otros movimientos. El control visual afecta el tiempo de estos movimientos y el tiempo correspondiente está incluido como parte integral de cada movimiento. Tiempo del enfoque ocular. El enfoque ocular tiene un único valor de 7.3 TMU. No tiene variables. El área promedio abarcada en un enfoque ocular es la correspondiente a un círculo de 10 centímetros de diámetro, a una distancia de 40 centímetros de los ojos. Esto es lo que se define como un área de visión normal. Algunos ejemplos de enfoque ocular pueden ser localizar una marca de centro, leer una medida en una escala o micrómetro. Esto requiere varios enfoques ocular. O inspeccionar visualmente una pieza para encontrar defectos de apariencia. Otro concepto importante es recorrido ocular, ET. Es el movimiento básico que se emplea para cambiar el eje de visión de un sitio a otro. En otras palabras, es el movimiento de los ojos originado al ver hacia un nuevo sitio. El eje de la visión es la línea recta dibujada desde un punto situado entre los ojos al sitio en que se enfocan los ojos, según se muestra en la figura siguiente. Cuando los ojos se dirigen hacia un lugar, el eje de visión se cambia también hacia ese nuevo lugar. Métodos para ejecutar el recorrido ocular. El recorrido ocular puede ejecutarse en cualquiera de las siguientes tres formas. Primero, voltear únicamente los ojos. Segundo, voltear únicamente la cabeza. Y tercero, voltear tanto la cabeza como los ojos. Los datos del recorrido ocular son válidos para cada uno de los tres métodos. El recorrido ocular ocurre constantemente a través de una operación, pero ocurre como un movimiento limitante solo en raras ocasiones. El recorrido ocular solamente es un movimiento limitante cuando los ojos deben cambiar su eje de visión antes de que empiece el siguiente movimiento, y solamente en estos casos se indica y se concede. Medición del recorrido ocular. La cantidad de tiempo consumida por el recorrido ocular se controla por el número de grados que cambia el eje de visión. La investigación ha indicado que el tiempo para cambiar el eje de visión en cualquier dimensión es 0.285 TMU por grado, hasta un máximo de 20,0 TMU. Por tanto, el tiempo para el recorrido ocular es el número de grados que cambia el eje de visión multiplicado por 0.285 TMU, con un máximo de 20,0 TMU. Este valor se aplica solo a operaciones industriales, no a la lectura. Debido a la dificultad para medir el ángulo, el tiempo del recorrido ocular se determina en la práctica mediante la distancia entre los dos puntos u objetos, llamada T, y la distancia perpendicular de los ojos a la línea de recorrido, llamada D. Dentro de las tablas MTM, la tabla número 8 da el valor del recorrido ocular en función de estas dos variables, con un valor de recorrido ocular es igual a 15.2 por T sobre D. Ejemplos de recorrido ocular. Mirar en un punto a otro al alinear una regla o una escala grande.
mirar una carátula a otra al estar leyendo instrumentos de control. Continuamos con otro tipo de movimiento denominado manivela. El movimiento de manivela es aquel de los dedos, mano, muñeca y antebrazo en un trayecto circular con el antebrazo pivoteando en el codo. Variables del movimiento manivela. Número de revoluciones. El tiempo de ejecución de un movimiento de manivela varía directamente con la distancia a que se mueve la mano, en la misma forma en que sucede con el alcanzar y el mover. La distancia del movimiento de manivela se determina tanto por el tamaño de la manivela como por el número de revoluciones que efectúa la mano. En esta forma, el número de revoluciones debe determinarse al medir el movimiento de la manivela. Un movimiento de manivela se considera que tiene efecto solamente si hay media revolución o más. Si se gira un volante a menos de media revolución, el movimiento se analiza como un mover. Otra variable a estudiar es la resistencia. La resistencia en un movimiento de manivela se trata en igual forma que la resistencia en el mover. De hecho, los datos que aparecen en la tabla de mover y que comprenden la resistencia se usan para cubrir la resistencia en el movimiento de manivela. El componente estático del mover se suma al movimiento de manivela cada vez que deba inclinarse o iniciarse un movimiento de manivela con resistencia importante. El factor multiplicador para el componente dinámico del mover se usa para comprender la resistencia importante en el componente dinámico del movimiento manivela. La resistencia de importancia es la misma en el movimiento de manivela que en el mover, esto es, toda resistencia de 2 o más kilogramos. Método de ejecución. Es el método más común y se denomina movimiento continuo de manivela. Esto sucede cuando el movimiento de manivela se inicia y se suspende solamente una vez con cualquier número de revoluciones intermedias que ocurran entre el principio y la suspensión. Movimiento continuo de manivela es igual a T por N más 5.2, donde N es el número de revoluciones, T el diámetro del movimiento de manivela en centímetros. Un ejemplo de manivela continua sin resistencia es: tenemos una rueda de 20 centímetros de diámetro y le damos 10 vueltas en forma continua. El código para este movimiento sería 10C20 y el resultado sería el siguiente: 13.6 por 10 más 5.2. Esto nos da un valor de 141.2 TMU. Otro método que se usa ocasionalmente se denomina movimiento intermitente de manivela. El movimiento intermitente de manivela ocurre igualmente cuando hay una resistencia muy pesada que cuando es necesario cortar o contar muy cuidadosamente el número de revoluciones para acercar una herramienta a una distancia definitiva, predeterminada o alguna razón semejante. La forma más común de realizar un movimiento de manivela intermitente es ejecutar una sola revolución a la vez, empezando y parando una vez para cada revolución. La fórmula para movimiento intermitente de manivela es T más 5.2 por N, donde N es el número de revoluciones y T es el diámetro del movimiento de manivela en centímetros. Un ejemplo de manivela discontinua sin resistencia podría ser: se tiene una rueda de 20 centímetros de diámetro y le damos 10 vueltas en forma continua. El código para este movimiento sería 10-1C20 y es igual a 13.6 más 5.2 multiplicado por 10. Esto nos da un valor de 188 TMU.